Muy buenas noches a todos los amigos que a esta hora están llegando ya a la sintonía de la fanpage Pregúntale de tu fe al Padre Cristian. Bienvenidos a todos ustedes que se están conectando, porque hoy vamos a continuar con un tema que ayer dejamos incompleto, y es el tema del bautismo. Hoy vamos a responder todas esas preguntas. Voy a ser hoy muy concreto para que tengamos ese espacio para que ustedes pregunten, para que poder responder esas inquietudes que anoche en muchos de ustedes no pude responderles por el tiempo, por todo, ¿no? Entonces hoy vamos a disponer primero nuestra mente, nuestro corazón, para encontrarnos con Dios, para darle gracias al Señor porque hoy nos permite estar en la sintonía de Pregúntale de tu fe al Padre Cristian. Bienvenidos a todos los que ya a esta hora de la noche se están conectando. Saludamos a Jenny Segovia, quien nos escribe. Bienvenida, Jenny, tú eres una muy fiel oyente y televidente también de los programas. A Gladys Barreto, a Patricia Parra Sandoval, bienvenidos a todos los que se están conectando, bienvenidos a todos los de la página del Instagram Padre Cristian, que también están llegando a esta hora de la noche. Reciban un saludo muy especial. Qué bueno encontrarnos con ustedes a través de este medio virtual. Saludamos a María Dilia Rodríguez, quien también nos escribe y nos saluda está en sintonía. Bienvenidos, de verdad. Vamos a iniciar con la oración para que el tiempo no nos apremie y poder hoy responder a las preguntas que ustedes tienen sobre el sacramento del bautismo, con respecto a lo que ayer ya hablamos también, y con respecto a lo que hoy vamos a hablar sobre el sacramento del bautismo, porque vamos a hablar desde el bautismo desde el derecho canónico, y vamos a hablar del bautismo de los niños, que fue otro tema que les dije que íbamos a compartir. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde hablan la palabra de Dios acerca del bautismo de los niños? Entonces, todo eso vamos a estar compartiendo en esta hora de la noche. Bienvenidos una vez más a todos los que están llegando a esta hora de la noche a su programa Pregúntale de tu fe al Padre Cristian. Saludamos a Sebastián Torres, quien se ha unido, a Joana Rojas Muñoz, quien se ha unido también y escribe saludando. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a entrar en oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo quien nos llene de su presencia, quien nos inunde de su ser. Por eso allí en tu casa vamos a darle gracias a Dios por esta noche, por todo lo que el Señor hace en nuestra vida, porque Él es bueno y grande con nosotros. Amado Señor, en esta noche te presento a todas las familias, a todas las personas que hasta ahora llegan en la sintonía. Bendice, Señor, sus corazones, bendice, Señor, sus vidas, Padre de bondad. Renuévanos cada día, asístenos con tu amor y tu gracia. Gracias, Padre de bondad. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti. Gracias, Padre de bondad, por todo lo que haces en nosotros. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites encontrarnos contigo. Hoy, Jesús, te encomendamos la noche. Te encomendamos, Señor, todo lo que hacemos desde la casa. Bendice nuestras familias, bendice a los que están lejos de nuestra casa. Bendice, Señor Jesús, a aquellas personas que están sufriendo a causa de esta situación. Ayúdanos, Señor, a que eso muy pronto cese. Clamamos tu presencia, Señor. Clamamos tu Espíritu Santo. Renuévanos, Padre de bondad.
Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas cometidas, Señor. Hemos pecado contra ti. Lo reconocemos, Señor. Perdónanos, Jesús. Hoy queremos volver a tu corazón. Hoy queremos, Señor, sentirnos llenos de tu presencia. Grande eres tú, Señor. Inmensa es tu bondad. A ti, Padre de bondad, el honor, la gloria y la alabanza. Amén, amén y amén. Muy bien, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar hoy. Bueno, por acá nos reportan. Cuéntenme de dónde se están sintonizando, de dónde están escribiéndonos, de la ciudad de Ibagué, de otras ciudades fuera del país. Saludamos a Gloria Morales, a la Pastoral Juvenil de Ibagué, a quien tanto quiero. A Lucero Montealegre, buenas noches, bienvenida. Es correcto, dice que me puedes escuchar. Dice, nada que te puedo escuchar. Perdón, bueno, cuéntanme los que están conectados. Si pueden escucharme, si me están escuchando. Que Lucero me está diciendo que no me puede escuchar. De pronto será el internet tuyo, Lucero, para que mires y estés pendiente. O puede ser mi internet, por favor, cuéntenme si me están escuchando. Si hoy el internet está bueno o también Dios no lo quiera que nos esté fallando, ¿no? Muy bien. Saludos a la pastoral, Padre, lo que queremos mucho. Hoy los jóvenes encienden una vela por tu ministerio sacerdotal. Gracias por tu constante sí al amor. Gracias a todos los muchachos de la arquidiócesis de Ibagué, de la pastoral juvenil. Ellos hoy están encendiendo una vela, haciendo este reto, están haciendo estos challengers por los sacerdotes. Gracias a ustedes, queridos jóvenes, los llevo en el corazón y también desde la pastoral juvenil seguimos trabajando por todos nuestros jóvenes. Muy bien, entonces no se diga más, vamos a entrar ya a hablar del tema del sacramento del bautismo. Nos dice Gloria, perfecto, Padre. Tatiana, listo, Dios lo bendiga, amén. Bueno, como que sí me están escuchando, entonces Lucero, cuadra bien tu internet, a ver, puede estar sucediendo algo con tu internet, y si es el mío, por favor me escriben qué podrá estar pasando, ¿vale? Bueno, ayer dejamos el tema del bautismo, hablábamos de los nombres que se le podían dar al sacramento del bautismo. Hablábamos que el bautismo era unción, era vestidura, era iluminación, era baño, era agua, era unción. ¿Se acuerdan de esos elementos que hablábamos del bautismo que son importantes? Muy bien, y hablábamos que el bautismo es el pórtico de la vida cristiana, es decir, es la puerta que nos abre a los demás sacramentos. Sin bautismo no se pueden celebrar los demás sacramentos. Hoy vamos a hablar del bautismo desde el derecho canónico y entonces qué requisitos o qué necesitamos para la debida celebración del sacramento del bautismo. Entonces vamos a entrar a profundizar y hablar algunos de los cánones importantes que nos habla del sacramento del bautismo. Así que los invito, por favor, saquen su agenda, saquen su lapicero, tomen apuntes, porque eso es muy importante lo que les voy a decir y para que no se nos vaya a olvidar, porque la memoria nos falla y hay que hacer ejercicio, estar estudiando, estar repasando lo que vamos aprendiendo. Para eso tomar apuntes es importante, para después estar repasando lo que vamos diciendo. Saludamos a Tatiana Núñez, a Blanca Pava, a María Aranzales. Muy bien, lo estamos escuchando. Ángela Méndez, bienvenido. Entonces, hablemos del bautismo desde el derecho canónico. Antes de eso, es importante saber qué es el derecho canónico. Es un libro que tiene todos los cánones, es como ser la Constitución de Colombia, que tiene todas las leyes o lo fundamental. Aquí aparece todas las leyes de la Iglesia con la Iglesia de Occidente, porque la Iglesia de Oriente tiene también su propio código para la Iglesia Oriental. Nosotros tenemos el Código de Derecho Canónico para la Iglesia de Occidente. Ese es el código que nos rige a nosotros. Entonces, desde este Código de Derecho Canónico, que data desde el año 1983, puesto que el código anterior era de 1917, entonces, que fue puesto por San Juan Pablo II. Entonces, desde ahí, pues voy a hablarles, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice el derecho canónico con referente al sacramento del bautismo? Nos dice que el bautismo, ya les decía, es la puerta de los sacramentos. Es
se confiere válidamente solo mediante la ablución con agua verdadera acompañada de la debida forma verbal. ¿Cómo así? Para que la celebración del bautismo se dé válidamente, tiene que usarse agua pura. Yo les decía ayer, no es que vamos a bautizar con leche, no ha de faltar por ahí, ¿cierto? Vamos a bautizar con otro líquido. No, debe ser agua corriente, agua pura. Puede ser fría, puede ser caliente, no pasa nada, pero tiene que ser agua pura y debe emplearse la fórmula trinitaria. ¿Cuál es la fórmula trinitaria? Yo, fulanito de tal, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote bautiza con la fórmula trinitaria y dice yo, fulanito de tal, no está haciendo alusión al yo de la persona del sacerdote, no. Cuando el sacerdote dice yo, está haciendo alusión a la persona de Cristo, quien actúa en la persona del sacerdote. Ese yo es imperativo porque es en la persona de Jesús. Por eso también cuando en la confesión se dice yo te absuelvo en el nombre del Padre, no está diciendo que es el sacerdote el que te absuelve, es la persona de Cristo, quien está en el sacerdote por el ministerio concedido, que le absuelve. Igualmente pasa en el sacramento del bautismo. El yo es el yo de la persona de Cristo, no del yo de la persona humana quien lo está haciendo. Claro, hasta ahí. Entonces, válidamente, ojo a esto, tiene que usarse la fórmula. Nada de que yo te bautizo en el nombre de Jesús. Es que Padre, en la Biblia también lo dice. No, porque no es fórmula válida. En la Biblia lo dice, pero ya ahorita les voy a hacer una mención entre el Evangelio de San Mateo y el libro de los Hechos de los Apóstoles, qué pasaba con esas dos fórmulas, el bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo trinitario. Ya ahorita les voy a explicar, si me dan el tiempo, porque de pronto se nos vienen las preguntas. Entonces quedó claro, para la validez del bautismo se necesitan esas dos cosas, el agua y la fórmula trinitaria, que no hubo unción, que no trajeron el cirio, entonces no va a quedar bautizado el niño, no pasa nada, es fundamental, esencial, el agua y la fórmula. Bien, vamos avanzando entonces. Vamos ahora a hablar de la celebración del bautismo, el modo en el cual debe celebrarse el rito bautismal. Entonces, se ha de preparar convenientemente lo siguiente. Primero, para el adulto que ha de recibir el bautismo, ha de ser admitido al catecumenado. Ya ayer también les hablaba esa importancia del catecumenado. El adulto que va a ingresar a la iglesia, que se va a incorporar, a adherir a la fe cristiana, debe hacer un proceso. Por favor, esos procesos son muy importantes en nuestra vida de fe. No digamos, es que yo voy a hacer los sacramentos por salir de eso. Al contrario, nos vamos a meter en ello, nos vamos a meter en esto, porque la vida de fe es una adhesión y es un compromiso que yo adquiero. Así que si el adulto se quiere bautizar, no lo haga por salir de eso, no hazlo con un compromiso. Por eso el proceso catecumenal es la formación, es la catequesis para conocer la fe, para saber en qué se va a meter, ¿cierto? Para que sepa si eso es lo suyo, si no quiere abrazar la fe, si la quiere abrazar, ya va en cada quien. Entonces, es importante ese proceso catecumenal, que tiene todos unos procesos, unas etapas que se utiliza a través del ritual de iniciación cristiana de adultos. Es conocido como el RICA, es un ritual propio para la celebración del bautismo de los adultos. Bien, entonces, para los padres de los niños, atención que eso va mucho para todos nosotros. Con respecto a los padres de los niños, ¿qué debemos tener en cuenta? Los padres del niño que van a ser bautizados, pues de quienes asumirán también la función de padrinos, han de ser ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo. Es lo que se conoce como la catequesis prebautismal. Eso no lo pasemos desapercibido, no lo pongamos como que, ay, la iglesia sí nos pone cosas. No, es importante, que yo ya hice un curso prebautismal. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Nunca es tarde. Yo ahorita estoy haciendo una carrera y sin mentirles, he visto 4 veces una misma materia que se llama Introducción a la Psicología. Y ahorita podía haberla homologado el año pasado cuando empecé,
y no la homologué porque considero que siempre hay cosas nuevas por aprender. Uno no siempre dice es que es lo mismo, es la repetición, no, uno siempre tiene cosas nuevas y la verdad, lo digo en conciencia, en cada materia que veía, aunque fuera el mismo tema, el mismo nombre, siempre ese profesor lo ilustraba el tema de diferente manera, le hacía ver otras cosas, profundizaba mejor, encontrábamos nuevos elementos. Es cierto, uno siempre, aunque nada se repite, nos decía Heráclito, todo fluye, y es verdad, cada día, aunque pareciera ser lo mismo, siempre hay algo nuevo que nos pueda decir en una catequesis prebautismal. Bien, entonces es importante la celebración, participar de estas catequesis prebautismales. Es correcto, por tanto el párroco debe procurar a que los padres y los padrinos sean ilustrados en el sacramento, en las exhortaciones pastorales y en lo que se van a comprometer. Bien, vamos bien hasta ahí, bien. Fuera del caso de necesidad, el agua que se emplea para administrar el bautismo debe estar bendecida, según la prescripción de los libros litúrgicos. ¿Esto lo hace quién? El obispo, el sacerdote o el diácono, quien tiene la facultad de bendecir el agua. Yo ayer les hablaba que un laico, un fiel laico, incluso ni siquiera un no bautizado, puede bautizar en peligro de muerte. Lógicamente el agua ahí no está bendecida, pero desde que se haga con la intención de la iglesia, el bautismo es completamente válido. Bien, el bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo así? Hay dos maneras en las cuales se administra el bautismo. La que conocemos es la fórmula de la infusión, que es cuando al bautizado se le pone agua sobre la cabeza. Eso se llama el bautismo por infusión. O el bautismo por inmersión, les decía ayer, que es cuando el candidato se sumerge totalmente en una tina, ¿cierto? Se sumerge y vuelve y sale. Eso se llama bautismo por inmersión. Y el bautismo por infusión, ya se los dije. Bien, no sé, con respecto al nombre del bautizado, esto tengámoslo en cuenta, queridos padres de familia. Por favor, no se imponga un nombre ajeno al niño que sea contrario al sentir cristiano. No ha de faltar el papá que por allá le ponga Calígula o que le ponga Nerón. ¿Por qué le doy esos nombres? Porque son nombres de personas que tuvieron un sentir muy contrario al ser cristiano, atacaron la iglesia, que es que lo estoy haciendo por moda, pero no son nombres muy cristianos. Aquí yo les dejo una recomendación. Qué bonito que a los hijos se les pongan nombres bíblicos. Los nombres bíblicos tienen mucho significado también en la vida de la persona. Que cuando piensen en el nombre de su hijo, piensen en un nombre bíblico. La Biblia tiene muchos nombres. Tampoco le van a poner Nabucodonosor o yo no sé, ¿cierto? Ayer que la lectura de Daniel nos hablaba de ello. Pero por lo menos pónganle un nombre bíblico. La Biblia tiene muchos nombres de los cuales aquí podemos escoger algunos. Bien. El bautismo se puede celebrar cualquier día. Sin embargo, es aconsejable que se administre el domingo o, si es posible, en la vigilia pascual. Así que hay parroquias que normalmente dicen, no, el bautismo aquí son los sábados, el bautismo son los domingos. Eso no significa que usted quiera en algún momento que su hijo sea bautizado un martes, o sea bautizado en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Las parroquias lo tienen por organización, pero si usted quiere pedirle a su sacerdote que bautice a su hijo entre semana, pues no hay ningún problema. Yo he bautizado niños un martes, me acuerdo que bauticé un martes en la noche, he bautizado un jueves en la tarde, porque es que eso no altera. No es que tiene que ser un sábado, no es que tiene que ser un domingo, no, pero sí preferiblemente los domingos. ¿Por qué? Porque es el día donde Cristo ha resucitado. Y se dice que también es aconsejable que los bautismos no se realicen en el tiempo de la Cuaresma, sino más en el tiempo de la Pascua. Es aconsejable, pero no es norma, no es ley, no es una ley irritante, es un consejo por el significado de la Pascua, de las aguas torrenciales de la Pascua. Bien, el lugar propio del bautismo. ¿Cuál es el lugar propio del bautismo? ¿Es la iglesia o
oratorio. Esto es claro tenerlo en cuenta, por favor. No es que tampoco yo quiero que el bautismo de mi hijo sea en la finca, o que el bautismo de mi hijo sea por allá en un hotel o en una casa, no, porque los sacramentos no son de ámbito privado, todos los sacramentos son públicos, y qué bonito que en ese candidato al bautismo todo el mundo sepa, la iglesia sepa que esa persona es bautizada y la iglesia lo acoge como madre, como maestra, y nosotros que somos hijos de Dios acogemos a los bautizados. La importancia de que haya gente, que hayan personas cuando se celebre el bautismo, porque es la iglesia quien acoge de nuevo a ese candidato que ha sido bautizado, lo acoge y le da la bienvenida en el seno de la familia. Por eso no se celebran bautismos ni en fincas, ni en casas, ni en lugares privados. Siempre debe ser en una iglesia o en un oratorio. Es el lugar más propio para la celebración del bautismo. ¿Claro hasta ahí? Bien. El adulto debe bautizarse en la iglesia parroquial propia y el niño en la iglesia parroquial de sus padres, a no ser que una causa justa lo aconseje. ¿Dónde debe bautizarse los niños? Por ejemplo, aquí en Ibagué pues es muy variado. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas parroquias y hay personas que normalmente dicen, no, yo quiero que el bautismo de mi hijo sea en la parroquia de tal lado, y resulta que esa no es la parroquia, no es su parroquia, pero es aconsejable, es muy aconsejable que el bautismo se realice en la iglesia parroquial de los papás a donde pertenece el niño. Valoremos lo nuestro, tengamos cercanía con nuestras parroquias. Si yo soy fiel de esta parroquia que queda aquí al lado, pues yo debo ir a esta parroquia, congregarme a esa parroquia, porque esa es mi parroquia. Bien, y el adulto pues a la parroquia donde él pertenece. Listo. Toda parroquia ha de tener una pila bautismal. Ustedes cuando van a las parroquias normalmente hay una pila bautismal, o también hay capillas bautismales que son propias para la celebración del bautismo. Bien. Entonces, ha de ser bautizado. Quien ha de ser bautizado no puede ir o ser llevado sin grave inconveniente a la iglesia. Puede y debe conferirse el bautismo en otra iglesia o oratorio más cercano. Es decir, también da la posibilidad del derecho canónico que cuando hay lejanía u otras circunstancias lo ameriten, pues la persona puede bautizar, pero preferiblemente debe ser en su iglesia parroquial. Bien, solo en caso de necesidad grave se ha de administrar el bautismo en la casa. Ejemplo, un enfermito, una persona en peligro de muerte. Yo he bautizado, incluso como diácono, en YouTube pueden ver el video, bauticé a una niña que había nacido y estuvo a punto de morir. Me llamaron cuando eso estaba en la clínica Salucop de la 60, era diácono. Y allí bauticé a esa niña en incubadora, con una jeringa. Le puse agüita en su cabeza. Ahora esa niña vive para la gloria de Dios. Por ahí de vez en cuando me escribe la familia. Y bueno, el Señor hizo obras grandes a través del bautismo de esa niña, que los médicos no daban nada por ella. Esos son los milagros de Dios. Bauticé también a otro niño el año pasado. Bueno, 2 veces he bautizado en el Hospital Federico Lleras a 2 niños en peligro de muerte. A un niño que le iban a remitir para Cali porque tenía un problema en su cerebro. Y otro niño que había nacido con hidrocefalia el año pasado. No sé, de esos niños, no sé, creo que el primer niño que han remitido a Cali ya está mejor, pero no volví a saber de sus papás. Y el niño del año pasado no, tampoco supe, pero sí sé que bauticé estos 2 niños en el Hospital Federico Lleras, porque eran casos de grave necesidad, ¿Quién lo puede hacer en un caso de peligro de muerte? No solo el sacerdote, lo puede hacer también cualquier laico o incluso una persona hasta no bautizada. Bien, vamos a hablar ahora del ministro del bautismo. Atención por favor, porque aquí es una de las preguntas que me hicieron ayer. Mariana, no sé si hoy estarás conectada, Mariana. Hablemos del ministro del bautismo. ¿Quién es el ministro del bautismo? Nos dice el derecho canónico que el ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono.
El diácono es ministro ordinario del bautismo, así que no se me preocupen, queridos hijos, que es que mi hijo lo bautizó el diácono permanente o el diácono transitorio. Es completamente válido el bautismo. Como les digo, hasta una persona no bautizada puede bautizar en peligro de muerte, pero el ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono. Bien, en caso de impedimento al ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo el catequista u otra persona idónea para esta función, o en caso de necesidad, cualquier persona, nos dice el derecho canónico, que tenga la intención de bautizar y los fieles sepan bautizar debidamente. Eso es importante. Por eso ya ahorita les hablaba de la validez del bautismo. Debe ser con agua y emplearse la fórmula trinitaria, no otra fórmula, en caso de grave necesidad. A nadie, está hablando aquí el derecho, a nadie le es lícito bautizar en territorio ajeno, sin la debida licencia, ni siquiera a sus súbditos. ¿Cómo así? Yo no puedo, aunque yo sea del municipio del Espinal, allí es otra diócesis, yo no puedo llegar a bautizar a una persona, incluso aunque sea súbdito mío. Es decir, ¿a qué se refiere con el término súbdito en el derecho canónico? Al fiel, a su oveja, llamémoslo así, a su oveja. Entonces, que un fiel de aquí de la parroquia de San José Obrero ir a bautizarlo al Espinal. No puedo hacerlo. Es un bautismo que es válido pero ilícito. Pero es válido, pero es ilícito porque se atenta contra las normas del derecho canónico. Para ello debo de pedir al señor obispo, para que tengamos en cuenta. ¿Esto para qué? Porque para que haya orden. La iglesia no es desordenada, la iglesia tiene un orden, tiene una jerarquía, y debemos saber que no podemos ir haciendo cualquier cosa en cualquier lugar. Por eso incluso si yo quiero ir a celebrar misa a otro lugar, debo pedir permiso al párroco, debo informarle, por lo menos debo decirle: padre, ¿me permite celebrar la Eucaristía en este oratorio? No puedo ir a celebrar misas por allá o meterme en conjuntos. No, todo tiene un orden, y donde hay orden reina la presencia de Dios. Es claro este tema, ¿no? Bien, nos dice también el derecho canónico que el bautismo de los adultos, preferiblemente el párroco debe ofrecérselos al señor obispo, que es el obispo el que hace el bautismo de adultos y los ritos de iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? El bautismo, la confirmación y la comunión. Son sacramentos de iniciación cristiana que al adulto se le administrarían en una sola celebración. Entonces, ¿quedamos claros con lo del ministro del bautismo? Escríbanme hoy, porque hoy como que los veo más tímidos, hoy como que el frío los está cobijando a muchos, no están muchos en la sintonía, pero bueno, con los que están vamos trabajando, vamos aprendiendo. Muy bien, vamos ahora a hablar de los que van a ser bautizados, es decir, ¿quién puede bautizarse? Entonces, como primer punto, se puede bautizar todo ser humano aún no bautizado, y solo él. Todo ser humano. Ojo a esto, porque estamos en una gran tendencia de decir: es que como el perrito es un hijo mío, es mi mascota, es de mi casa, entonces yo quiero que esa persona que ese animalito sea bautizado. No, los animales jamás podrán bautizarse. Los animales son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Quién puede bautizarse? Únicamente el ser humano. Las mascotas, muy bonitas y todo, pero no las humanicemos. Bien, para que pueda bautizarse un adulto, ojo a estos requisitos. Para que pueda bautizarse un adulto, ¿qué se debe necesitar con respecto a un adulto aún no bautizado? Primero, que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento. Es importante que manifieste quien va a ser bautizado que quiere bautizarse. Aquí nadie le puede obligar al adulto a bautizarse. Que el papá le exige, que la mamá, que la esposa, que el hijo, no. Es la persona quien quiere bautizarse, debe manifestar su deseo de acercarse al bautismo. Que esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas. Para eso está el proceso catecumenal, para que tengamos en cuenta. Tercero, que haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado.
Eso lo hace el mismo proceso catecumenal. Y que tenga dolor de sus pecados. Claro, es importante. El bautismo es también arrepentimiento y es perdón de los pecados. Yo les decía ayer que una persona adulta que se va a bautizar y va a hacer todos los otros sacramentos no necesita confesarse, porque el bautismo borra todos los pecados. Pero si yo me voy a bautizar es porque me estoy convirtiendo, es porque he hecho un proceso de conversión grande y serio y quiero aborrecer el pecado, y cuando quiero aborrecer el pecado es porque le he dicho no a seguir viviendo en el pecado. ¿Claro hasta ahí? Entonces esos son los requisitos para que un adulto pueda entrar a la celebración del bautismo. El adulto que es bautizado debe ser confirmado, ya les había dicho. Debe también participar de la Eucaristía, recibiendo también la comunión. ¿Claro hasta ahí? Bien. Aquí viene con respecto a los niños. Papás, pónganme cuidado a esto que a veces se nos puede escapar. Los padres de familia tienen obligación, es una norma irritante, de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas de vida, cuanto antes después del nacimiento, e incluso antes de él acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Papás, no posterguemos el bautismo de sus hijos. No les quitemos tiempo a que ellos vivan en la gracia, por favor. No les quitemos ese estado de gracia. Hay papás que dicen, no, es que hasta que yo no le haga una fiesta a mi hijo no lo bautizo. Y termina pensando en la fiesta que le dura 3, 4, 5 años para conseguir una plata. Y ya el niño creció y usted le robó su tiempo, sus años, sin que él tuviera la gracia de Dios. Eso no lo podemos hacer. Si ustedes, papás, realmente aman a sus hijos, no posterguen por mucho tiempo el bautismo de sus hijos. No les quiten esa gracia. Así como a los niños hay que aplicarle las vacunas a tiempo, también el bautismo hay que dárselo a tiempo. Nos dice un filósofo, Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás. Y querido padre de familia, si tú amas tanto a tu hijo, tú debes ser consciente que le has dado un nacimiento para la muerte, porque su hijo morirá. Pero si tú lo bautizas, como amas tanto a ese hijo, no quiere que él tenga una muerte eterna, por tanto lo bautiza, porque el bautismo es el nuevo nacimiento a la eternidad, es el nacimiento que nos da vida eterna, que no muere el alma, sino que da la vida eterna. Así que háganme caso, por favor, no posterguemos el bautismo de los hijos, antes al contrario, llevémoslos cuanto antes a la celebración del bautismo. Bien, en peligro de muerte debe ser bautizado sin demora la persona, en peligro de muerte. Para bautizar lícitamente a un niño, pónganme cuidado esto, ¿qué necesitamos para bautizar lícitamente a un niño? Primero, que den su consentimiento los padres o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces. Esa es una pregunta que muchos tendrán y aquí les voy a responder. Para que el niño pueda ser bautizado, uno de los papás debe dar el consentimiento, no necesariamente los dos, que el uno quiere y el otro no quiere. Bueno, el que quiere, llévelo al bautismo, aunque el otro papá o mamá no quiera, pero si uno de los dos quiere, llévelo al bautismo. O si vive con la abuelita, que la abuelita lo puede presentar a la celebración del bautismo, pero debe estar la responsabilidad de quien legítimamente haga sus veces. Claro, hasta ahí nadie puede, la abuelita, si la abuelita, los papás no son católicos, no son creyentes, y la abuelita lo visita o le llegó la visita al nieto que no está bautizado, la abuelita no puede ir a bautizar a ese niño a escondidas de los papás. Si la abuelita no es la legítimamente quien está a su cuidado, sino solo le hace la visita o le acompañan algunas veces, pero no es su responsabilidad, la abuelita no puede obligar al niño a llevarlo al bautismo, porque vive con sus padres y los padres son los legítimos cuidadores. Y si ninguno de los dos quiere, no se bautiza el niño. Si ninguno de los dos papás quiere, no se bautiza el niño, a no ser que viva
con otra persona. No vive con sus papás, pero vive con la abuelita. Y la abuelita está a su cuidado. La abuelita lo puede llevar al bautismo sin el consentimiento de los papás. ¿Pero por qué? Porque la abuelita vive con el niño. Claro, hasta ahí, pero no se haga sin el consentimiento de su cuidador. Segundo requisito para bautizar lícitamente a un niño: que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Esto es importante del derecho canónico. ¿En qué consiste la esperanza fundada? De ahí que no se hagan las cosas a escondidas. Entonces, si el papá no quiere, pero la mamá sí, la mamá puede llevarlo al bautismo. ¿Por qué? Porque será la mamá la que se va a responsabilizar de la educación de ese hijo en la fe. Eso es lo que se llama la educación, la esperanza fundada. Que haya una esperanza cierta de que ese niño, quien va a ser bautizado, va a encargarse el papá, la mamá o su cuidador de educarlo en la vida cristiana. Es importante, no es, por eso les digo, no es salir por salir de eso, al contrario, nos vamos a meter en eso, porque cuando vas a llevar a tu hijo al bautismo es porque te vas a comprometer a que su hijo tenga una vida de fe, a que su hijo sea educado en la vida cristiana. Eso en el derecho canónico se llama esperanza fundada. ¿Claro hasta ahí? Bien. Si esa esperanza no se puede dar, si esa esperanza fundada no se puede dar, se puede diferir el bautismo. Se puede diferir hasta que el niño no tenga uso de razón y sea él quien escoja. Eso está claro. Bien. Cuando ninguno de los padres o su cuidador no quiere, no se puede llevar al niño a bautizar hasta que no haya la esperanza fundada. En peligro de muerte, aquí esa es la excepción a la norma de lo que les acabo de decir. Solo en peligro de muerte, el niño de padres católicos e incluso de los no católicos puede lícitamente ser bautizado aún en contra de la voluntad de sus padres. ¿Eso solo en qué momento? Cuando hay peligro de muerte, que los papás no quieren que el niño sea bautizado porque no son creyentes, porque no son católicos, en fin, porque no van a la iglesia, pero si hay alguien que quiere bautizarlo, lo puede bautizar porque hay un peligro de muerte, y antes que el otro quiera o no quiera, es importante la salvación de ese niño, es importante la salvación de esa persona. Eso solo en peligro de muerte. Bien. Cuando hay dudas sobre si alguien fue bautizado, aquí es una pregunta que muchos de ustedes también pueden tener, o si el bautismo fue administrado válidamente y la duda persiste, después de una investigación cuidadosa, se le ha de bautizar bajo condición. ¿Cómo así? Por favor, hay personas que perdieron su partida y entonces o perdieron su partida de bautismo, o no saben dónde fueron bautizados, solo saben que sí fueron bautizados, pero no saben el lugar, no saben la partida, no saben nada. Y hay personas que muy folclóricamente, perdónenme la expresión, dicen, no, pues bauticémonos de nuevo para poder sacar la partida y ya. Ojo, eso es un grave error. Ayer le leía Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Se debe encontrar esa partida como de lugar, a través de la Cancillería de la Curia, a través de su parroquia, a través de parroquias cercanas. Pero debe buscarse esa partida. No es que se me perdió la partida y voy a volver a bautizarme. Por favor, eso no lo hagan. Puede que lo estén haciendo sin que el sacerdote se dé cuenta, y peor, cuando mienten solo por obtener una partida, están cometiendo un pecado muy grave. Puede que el sacerdote no se dé cuenta y lo haga, pero si tú sabes que fuiste bautizado y lo ocultaste y se bautizó de nuevo solo por un documento, estás cometiendo un pecado muy grande, porque el bautismo solo se da una sola vez, y ese segundo bautismo es inválido. Pero si la persona no supo si fue bautizada o no fue bautizada, y esa duda persiste, investigó, y donde averiguó resulta que le decía no existe ningún documento, ninguna partida, no reposa ningún dato sobre la persona bautizada o no bautizada, pero se hizo la investigación, usted fue bautizado creyendo que no había sido bautizado, pero con el tiempo descubrió que sí había sido bautizado y su partida apareció en X parroquia, pero usted ya había sido bautizado.
Por tanto, pues ahí usted no engañó a nadie, no sabía, investigó, logró investigar, pero no supo hasta que después se dio cuenta. Por tanto, la segunda partida de bautismo debe quedar anulada, porque siempre es válida la primera partida, porque el bautismo es una sola vez en la vida. ¿Claro con este tema? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor vayan haciéndola. Hoy están calladitos. Vamos a ver qué escribieron por aquí, porque vamos a entrar a los padrinos. Bueno, antes de responder un poco sus preguntas, vayan escribiendo si tienen preguntas, por favor. Hagamos preguntas porque hoy vamos a cerrar este tema del sacramento del bautismo. Bien, aquí viene otro de lo que les hablaba ayer. ¿Qué pasa con las personas? Y una pregunta que me hicieron ayer. ¿Qué pasa con las personas que vienen de otra religión no católica y se quieren adherir a la Iglesia Católica? Nos dice el derecho canónico. Los bautizados en una comunidad eclesial no católica no deben ser bautizados bajo condición. ¿Por qué? Porque primero se debe examinar el tipo de bautismo. Si en esa religión no católica bautizaron como según la intención de la iglesia, ¿y cuál es la intención de la iglesia? Ya se lo dije, con agua y la fórmula trinitaria. Si utilizaron esos dos, el bautismo de esa religión pues fue válido. Y esta persona, si vuelve a la iglesia, ya no se debe bautizar, puesto que ya fue bautizada. ¿Qué se le hace? Se le administran los ritos complementarios. Ni siquiera se ha de bautizar bajo condición, a no ser que haya un motivo serio para dudar de la validez del bautismo, atendiendo tanto a la materia y a la fórmula empleadas en su administración, como a la intención del bautizado si era adulto y del ministro. Es decir, si una religión no católica bautiza en el nombre de Jesús, que dicen yo te bautizo en el nombre de Jesús, si una religión no católica dice yo te bautizo en nombre del fundador de mi iglesia, si una persona no católica dice yo te bautizo en el nombre de Alá, todas esas fórmulas son inválidas. O lo que les decía en Estados Unidos, y esto ocurrió en la Iglesia Católica lamentablemente. Algunos sacerdotes de Estados Unidos, esto fue cerca del año 2000, empezando el año 2000, se les ocurrió la grandiosa idea de bautizar de la siguiente manera: yo te bautizo en el nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor, del Espíritu Santo Santificador. Esto es verdad en la doctrina de la iglesia, pero es inválido el bautismo. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque solo debe ser la fórmula como debe estar. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer esa acentuación a la I porque es importante, porque son tres personas diferentes. No añadidos, no otras cosas. La fórmula como es, no ser creativos, porque podemos ser muy creativos en la liturgia y terminamos cometiendo invalidez en la celebración de los sacramentos. Entonces eso es, por eso siempre cuando una persona no católica vuelve a la iglesia y nunca ha sido bautizada en la iglesia católica, debe examinarse el tipo de bautismo que se le administró en la religión de donde viene. Y si la persona pues lógicamente ya fue bautizada en la iglesia católica y resulta bautizándose en otra iglesia, pues el bautismo de otra iglesia es inválido, porque un Señor, una fe, un bautismo nos lo dice la palabra de Dios. Bien, el niño expósito. ¿Qué es el niño expósito? Es el niño adoptado, ¿cierto? O abandonado. Cuando les hablo del niño expósito, es el niño que ha sido adoptado o abandonado. Este debe ser bautizado, a no ser que se conste su bautismo después de una investigación diligente. El papá o la mamá que adoptó a un niño ya grande debe primero examinar, averiguar, investigar si ese niño de donde viene fue bautizado. Y si no encuentra registro, pues se ha de bautizar bajo condición. Pero si ese niño ya es bautizado, lógicamente, pues no se puede bautizar. Y si hay una duda, ya les decía, si no se sabe realmente y se investigó si ese niño había sido bautizado o no, pues se le puede bautizar, pero bajo condición. ¿Y cómo es bajo condición? El ministro diría: yo fulanito de tal, te bautizo bajo condición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa sería la fórmula
que se emplearía para bautizar bajo condición. Muy bien, nos dice Yeye Parra, ¿está molestando la señal? Por favor, ¿será que si venga yo miro, le doy aquí actualizar a la página? Nos estará molestando la señal hoy también, pero me estoy haciendo entender, por favor. Sí me han estado, a pesar de si la señal puede estar fallándome a mí o a ustedes, puede ser. Vamos a ver cómo están en su señal, por favor repórtense, estamos bien, está fallando la señal, ¿qué podría ser? Bien, en la medida de lo posible, aquí viene, se deben bautizar los fetos abortivos, si viven. ¿Qué son los fetos abortivos? Bien, su nombre lo significa, un niño que haya sido bautizado, está viviendo, o si un niño está muriendo, nació y está muriendo, bautícese ese niño cuanto antes. Qué bueno que los médicos sepan esto, un médico católico sabe que ese niño que nació está muriendo o va a morir prontamente, pues bautice que el médico bautice ese niño, porque sabe que si se está muriendo es mejor que vaya directamente al cielo bautizado. Vamos ahora a hablar de los padrinos. Antes de hablar de los padrinos, vamos a mirar las preguntas, vamos a responder algunas preguntas que tienen hoy ustedes. Y hablemos de los padrinos. Bien. Bueno, Olga nos dice, gracias por su buena enseñanza, aclarando muchas dudas, amén, gracias. A Zenet Barragán, muchas gracias. Lina, ¿qué sucede con aquellas personas que estando bautizadas en nuestra iglesia católica se bautizan en otra religión? Pues el bautismo es inválido, Lina. Si esa persona que ya fue bautizada en la iglesia católica se bautiza en otra iglesia, el bautismo es inválido. Bien. Familia Soto Gutiérrez, saludos familia Soto. Padre, lo recuerdo mucho, pues usted dejó huella en mi vida. Fuiste el que nos dio el curso prematrimonial en la parroquia del Divino Niño en el Espinal. Dios me los bendiga. Amén, familia Soto Gutiérrez, allá en el municipio del Espinal. Recuerdo mucho también a la parroquia del Divino Niño Jesús, a ustedes. Qué bendición. Gracias por acordarme de estos momentos hermosos en la vida de ustedes. Ángela Méndez, sí, bueno, bien todo explicado. Asenet, sí, padre, está claro. Qué bien. Laura Isabelita, todo muy claro. Sandra Milena Marroquín nos dice, padre Cristian, cuando una persona ha sido bautizada en una secta y se convierte al catolicismo, ¿se debe volver a bautizar? Bueno, creo que la pregunta se la respondí por adelantado. Sin embargo, si no me escuchaste, si la persona nunca ha sido bautizada en la iglesia católica, se debe mirar el tipo de bautismo que se le realizó en esa denominación religiosa. Si se bautizó en la fórmula trinitaria, queriendo hacer lo que hace la iglesia y utilizó agua pura, el bautismo de esa denominación religiosa fue válido. ¿Qué se hace en la iglesia? Acogerlo, aplicarle los demás ritos, el crisma, la luz, la vestidura, ¿cierto? Los ritos complementarios, pero no habría que volver a bautizar. Pero si esa persona se bautizó en una denominación religiosa donde la fórmula es inválida, debe bautizarse, ni siquiera de volverse a bautizar, no, porque el bautismo fue inválido. Bien, bueno, Olga González, padre, es obligatorio, padres y padrinos, escuchar la Eucaristía junto al sacramento. Claro que sí es obligatorio, claro que sí, es importantísimo. O hay sacerdotes o diáconos que celebran el bautismo sin Eucaristía, también se puede, escuchando la palabra de Dios, pero si sabe que el bautismo se va a realizar en la Eucaristía, pues debe participarse en la Eucaristía, y más cuando es un domingo, Lina, ¿qué sucede con aquellas personas que estando bautizadas en la iglesia católica se bautizan en otra religión? Creo que ya te la respondí, Lina, tu pregunta, muy bien, Dios te bendiga, gracias por preguntar. Yeye Parra, buenas noches. ¿Cómo hacemos para tener agua bendita en casa ya que no se puede ir a la iglesia? Bueno, si quiere ahorita tenga la lista en tu casa y vamos a hacer una oración en fe para que esa agua la tengas en tu casa bendita, ¿vale, Yeye? Lina León, creo que no le llegan los mensajes. Sí, ya me están llegando, sino que no los había leído, Lina, para terminar este tema y entrar con lo de los padrinos. Bien. Dilia María Guzmán, o me dice si no te respondió a tu pregunta para volver a respondértela. Dilia,
Padre Cristian, buenas noches. Un adulto que fue bautizado por la Iglesia Católica cuando era bebé y ahora es de otra religión, delante de los ojos de Dios, ¿le vale algo el bautismo católico? Claro que sí. Claro que sí. Bautizarse en otra denominación religiosa después de haberse bautizado en la Iglesia Católica es inválido. Ese bautismo es inválido, porque el bautismo, vuelvo y les digo, Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo puede anular. No se puede anular un bautismo en la Iglesia Católica. Una persona que fue bautizada no se puede anular, porque el bautismo es un sello indeleble. Puede que usted elimine los documentos, partidas, todo eso, pero quedó. Ayer les decía, el hecho de la asignación es un signo de decir que esa persona ya es propiedad de Dios, le pertenece a Dios y eso nadie lo puede borrar. El bautismo es un signo indeleble. Bien. Noralba, padre, ¿qué responsabilidad tienen los padrinos? Ya vamos a hablar de ese tema, Noralba, para que estés pendiente. Bien. Rodolfo Castro, la señal está perfecta. Bueno, gracias Rodolfo por ayudarme a saber. La señal está bien. Bueno, Rodolfo me dice que sí. Marisela Villalobos, ¿bajo condición de qué? Bueno, bajo condición, un bautismo bajo condición significa que cuando hay duda sobre si esa persona ha sido o no ha sido bautizada. ¿Sí me hago entender? Entonces, si hay una duda, resulta que el adulto, la persona que quiere bautizarse, no sabe e investigó si fue bautizado o no fue bautizado y no encontró registro, foto, ni testimonios, ni testigos, ni nada, sus papás no viven ni nada, pues se aplicaría el bautismo bajo condición. Bajo condición significa, bajo condición es, si esa persona, si ya fue bautizado, este bautismo es inválido. Pero si no ha sido bautizado, este bautismo es válido. Por eso la fórmula que se emplearía es: yo, fulanito de tal, te bautizo bajo condición. Bajo condición significa si fue o no fue bautizado. Eso es un bautismo bajo condición. Bien. Noralba, muy bien. Norabel Delgado, sí, muy claro. Bien. Rodolfo, los padrinos tienen que ser necesariamente casados. Ya vamos a hablar de los padrinos. Estén atentos, por favor. Yeye, padre, y la otra pregunta. ¿Cuál es su otra pregunta, Yeye? Sandra Milena Villalba, bienvenida. Sí, la explicación, padre, muy interesante. Patricia Parra, Dilia, bien. Leonilde, a mí me está fallando la señal. Bueno, algunos dicen que están bien, otros que no. La señal ha estado congestionada en el internet, sí es verdad. Laura, padre, una pregunta. Cuando un niño es bautizado y después me entero que el padrino es protestante, bueno, ahí quedó, pero creo interpretarte tu pregunta. Que si el padrino, después de haberse bautizado, el padrino más adelante se volvió protestante, pues lastimosamente el padrino no cumplió con su función, con su compromiso delante de Dios. El problema ya es del padrino, no del niño. Martina Ofelio, hola padre, Dios lo bendiga, saludos de Franklin, un abrazo. Saludos a ustedes, doña Martina, don Franklin, allí desde Barranca Bermeja, Santander. José Anuar, mi tío, aquí también la señal es perfecta. Gracias, tío, bendiciones por estar conectado. Dilia María, gracias, padre, por la respuesta a mi pregunta. Dios le pague y le bendiga. Amén, amén. Asdrúbal se ha conectado. Bienvenidos. Vamos a hablar de los padrinos. De los padrinos. Entonces, para el bautismo, téngase un solo padrino o una sola madrina, un solo padrino o una sola madrina, o uno y una, lo que llaman dos padrinos. Así que para el bautismo no necesariamente tienen que ser dos padrinos, puede ser un solo padrino o una sola madrina, o los dos si se quiere. Bien, quedó claro. Entonces, requisitos para ser padrino del bautismo. Atentos, por favor, que eso les va a interesar a todos ustedes. Requisitos: primero, que haya sido elegido por quien va a bautizarse, o por sus padres, o por el párroco o el ministro del bautismo. Entonces, primer requisito, no es que yo me quiero meter a ser padrino, no, debe ser elegido. ¿Y quién lo elige? El mismo bautizado, o los papás, o el adulto que está siendo responsable, o el sacerdote o el ministro. Debe ser elegido. Segundo punto, que haya cumplido por lo menos 16 años de edad. Eso es importante. No pueden ser padrinos menores de 16 años. A mí me pasó un niño de 8 años que llegó a la parroquia diciendo que quería ser padrino, y los papás querían que el niño, era el hermanito, lo querían poner de padrino.
pues el niño muy bien, el niño quería, sabía, pero no puede. Un niño de 8 años no puede ser padrino de bautismo. Lo puse para no defraudar el niño, ¿cierto? De esa alegría que quería tener, lo puse fue de testigo en el bautismo, que eso lo vamos a ver ahorita. Puede ser testigo, pero no puede ser padrino propiamente dicho. Debe cumplirse 16 años. O a no ser que la conferencia episcopal, pues la conferencia no ha dicho nada al respecto, sigue conservando esa edad, 16 años, preferiblemente pues que sea de los 18 en adelante. Pero el derecho habla de los 16 años. Tercer requisito, ser católico, estar confirmado, que haya recibido la Eucaristía y que lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Entonces, lógicamente un padrino, entonces aquí viene la respuesta de muchos. ¿Puede una persona no católica ser padrino o madrina? No puede. Debe ser ¿qué? Católico y que haya sido confirmado. Por eso a los 16 años, ese niño de 8 años no puede porque aparte no ha sido confirmado. Debe ser católico, debe estar confirmado, debe haber recibido los sacramentos y lo más importante es llevar una vida congruente a la vida cristiana. Entonces aquí viene la pregunta que me hacían ahorita. Si las personas que viven en unión libre pueden ser padrinos o madrinas, o madrina, nos dice aquí el derecho, una vida congruente con la fe. Sí se puede, pero lo mejor es no. Porque ¿cuál va a ser el testimonio que tú le vas a dar a tu ahijado cuando sabe que no estás llevando una vida congruente de fe? Por eso lo mejor es estar en el estado de gracia. De poder sí se puede, pero lo mejor es no. Por eso, queridos papás, busquen padrinos y madrinas que tengan una vida coherente, una vida de fe, no al padrino borracho, no al padrino que le va a dar plata. Yo me encontré con la tristeza en una vereda que el padrino al bautismo llegó borracho. Qué triste saber de eso. Me ponía a pensar, ¿dónde va a quedar la educación que le puede dar este padrino a este niño cuando llegó borracho a la celebración del bautismo? Son cosas muy tristes en la vida, pero que a veces es responsabilidad de quien lo elige. Por eso debe ser elegido. Y a veces los papás no saben elegir un padrino de acuerdo a su hijo. Pareciera que no amaran a su hijo porque le ponen un padrino que no debe ser. El padrino es el segundo papá, es la segunda mamá. Por eso busquen padrinos coherentes, padrinos de vida de fe, padrinos de buena fama, padrinos coherentes en su vida cristiana. Es importante saber elegir a quién vas a ponerle como segundo papá a su hijo. Porque hay papás que pareciera que no amaran a sus hijos. Le ponen al padrino más borracho o a la madrina más borracha o más desordenada en la vida, ¿no? Padre, ¿y si un padrino bautizó sin estar confirmado, qué pasa? Y si un padrino, bueno, te entiendo, Marisela, tu pregunta. Si el padrino fue e hizo de padrino y no estaba confirmado, ¿qué pasa? Pues no se cumplió con los requisitos, el sacerdote no indagó. Y también ahí está, por eso estamos conociendo de esto. Debe estar confirmado. Son esas cosas que a veces suceden, se pasan, pero no deben ser en la iglesia. Debe estar confirmado, nos dice el derecho canónico. María Dilia Rodríguez, padre, ¿una persona puede ser padrino de confirmación sin ser confirmado, sin haberse confesado? Lógico que no. Por eso les hablo. Esos requisitos son también válidos para la confirmación. Los mismos requisitos para ser padrino de bautismo son los mismos requisitos para ser padrino de confirmación. ¿Cómo se entiende una persona que va a confirmarse y el padrino no está confirmado? ¿Cuál va a ser el testimonio de vida que le va a dar a su ahijado? Eso es importante. El padrino no es, perdónenme en eso, el padrino no es el adorno de la celebración. El padrino es quien se va a comprometer a educar a ese hijo, a ese ahijado en la vida de fe, ayudarlo a madurar en la vida de fe. Por eso, si se va a confirmar su ahijado y él no está confirmado, ¿cuál va a ser la vida de coherencia cristiana que le puede brindar? Debe tener una vida congruente de fe. Por favor, vuelvo y les insisto, busquen padrinos que les den ejemplo a su hijo. Yo siempre digo, hay papás que pareciera que no amaran a sus hijos. Consiguen al padrino más borracho del pueblo, a la mamá, a la madrina más desordenada, la de mala fama, la de mal testimonio. No, busquen padrinos. Si ustedes aman a sus hijos,
también búsquenle un padrino que de verdad le ayude en esa educación de la fe, porque son esos segundos padres. Bien, Andri Salabarrieta nos dice, también es triste que se busquen los padrinos por interés. Eso es muy común, tristemente, pero no debe ser. No debe ser. No deben buscarse padrinos que porque le dé el mejor regalo, no, porque le va a dar un buen regalo, pero téngalo por seguro que se va a olvidar de ese ahijado. Solo fue por un compromiso social. Por eso les insisto, si aman a sus hijos, búsquenle un verdadero y un buen segundo padre de familia. Sigamos avanzando. Que no esté afectado por una pena canónica. Lógicamente no haya una irregularidad, no esté en excomunión, no esté en una pena canónica. Que no sea el padre o la madre. Es decir, papá y mamá no pueden ser padrino y madrina a la vez. No. El papá y la mamá no pueden ser padrinos. ¿Puede ser un hermano mayor? Sí, lo puede ser. Un primo, el tío, la tía, la abuela, sí pueden ser padrinos. Pero no puede ser papá ni mamá. Listo. Las personas no católicas que quieren ir a la celebración no pueden ser padrinos, los no católicos, pero sí pueden ser admitidos junto con un padrino católico. Sí pueden ser admitidos junto con un padrino católico, pero en calidad de testigo del bautizado, no como padrino propiamente, sino en calidad de testigo. Por tanto, un no católico en sí no puede ser padrino, puede estar, pero en calidad de testigo. ¿Claro hasta ahí? Bien. ¿Preguntas? Listo. Elsie, buenas noches. Marilú, la bendición de protección para la familia, ya la vamos a hacer. Villarreal, Sandoval y Rincón, Villarreal. Padre, ¿cuántas veces puede ser padrino o madrina una persona? No se metan a ser padrino muchas veces porque es una responsabilidad muy grande. Pero no existe un número de veces que pueda ser padrino. Es cuanto la necesidad lo aconseje y usted lo quiera. Bien, con respecto al bautismo de los niños, rápidamente, yo les decía que hoy les iba a hablar, les voy a mostrar solo unas citas bíblicas al estilo protestante, como dicen por ahí. Citas bíblicas que nos hablan del bautismo de los niños. Hechos 16:15. Vamos a buscar en las Biblias. Hechos 16:15. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15? Nos dice: cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa, y nos obligó a ir. Versículo 18. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Bien. Otras citas bíblicas. Hechos 16:15, versículo 33 también nos habla del bautismo de las familias. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Primera de Corintios 1:16 nos dice: ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios nos muestra que en las primeras comunidades cristianas hubo el bautismo de todas las familias. ¿Qué significa esto? Que cuando dice que se bautizó toda la familia, o él y todos los de su casa, en una familia que hay normalmente, y cuando dice que se bautizaron familias enteras, pues lógicamente se bautizaron familias, y en la familia había niños, así que implícitamente la palabra de Dios, cuando nos dice que se bautizó toda la familia, nos habla de que también hubo bautismo de niños. Solo en el siglo II después de Cristo hay testimonios claros del bautismo de los niños, a partir del siglo II, pero ya en la predicación apostólica, como les dije, Hechos capítulo 16, versículo 15, versículo 33 y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16 nos habla del bautismo cuando se bautizaba él y todos los de su familia. Y aquí se puede entender claramente que había el bautismo de los niños cuando se bautizaban toda la familia. Bien, respondo preguntas y nos vamos. Padre, ¿cuántas veces puede ser padrino? Bueno, ya la respondí. Angie Espinosa, buenas noches, Padre, bendiciones. Me regala la bendición para mi hijo que está cumpliendo hoy un año más de vida, Juan David Pavón Espinosa, 8 años. Saludos, Juan David. Este momento de
encuentro con ustedes. María Inés Murillo, pido oración por el alma de mi hermano Álvaro Ernesto Murillo. Tiene 2 días de fallecido. Bueno, oramos, María Inés, por tu ser querido, por tu hermano Álvaro, para que el Señor le conceda a él el eterno descanso. Patricia Parra, Padre, cuando se es padrino por poder, ¿es válido ese padrino? No te entiendo tu pregunta, Patricia. Cuando se es padrino por poder, ¿es válido ese padrino? Bueno, si se pone por padrino a alguien, pues lógicamente ahí quedó ya como padrino, pero a veces se afecta la ilicitud, ¿no? Los requisitos que les hablaba hoy desde el derecho canónico. Gloria Morocho, Padre, los padrinos de mi hija, al menos ellos eran católicos y ahora son de otra religión. Bueno, suele suceder, los míos también ahora son de otra religión, pero no, ahí sí es indeciso esa vida. Sin embargo, al menos escójanlos, que tengan una vida de fe, una vida coherente, una vida cristiana y que lógicamente sean personas de testimonio, ¿no? Que si después se cambiaron de religión, en fin, ya uno no puede hacer nada, pero en principio cuando se escójanse unos muy buenos padrinos. Bien, bueno, dejamos hasta aquí por hoy, cerramos el tema del bautismo. Hoy no preguntaron tanto como estos días, pero bien, me gusta que pregunten. Compartan este video que va a estar publicado apenas terminemos la grabación para que otras personas puedan estar atentas. Supe que algunas personas no pudieron verlo, la señal falló, no sé si era mi señal o la señal de ustedes, no sabemos bien. Nos dice Gloria Morocho, Padre, los padrinos de mi hija. Bueno, ya te la respondí. Bien, bueno, terminamos por hoy, vamos a hacer la oración, vamos a orar, a pedir al Señor que los bendiga a todos ustedes. Oramos por Juan David, por las familias, Rincón Villarreal, Villarreal Sandoval, por el eterno descanso de Álvaro Ernesto. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Cierra tus ojos, entremos en sintonía con el Señor. Démosle gracias a Dios porque en esta noche nos permitió compartir, aprender más sobre la celebración del bautismo. Señor Jesús, hoy queremos darte las gracias por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque cuidas de nosotros, porque nos quieres, porque por el bautismo nos has dado ese don inmerecido. Nos has dado esa gracia aun siendo culpables. Asístenos, Padre de bondad. Haz que cada día vivamos nuestro ser de bautizados. Bendice nuestras familias, Señor. Haz que como familia podamos vivir nuestra vida de bautizados, nuestra vida de fe. No te apartes de nosotros, amado Jesús. Renuévanos, protégenos. Asístenos con tu poder y tu gracia, Señor. Gracias, Padre de bondad, por todo lo que haces en nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy, Señor, te pedimos que nos des el descanso necesario para reparar nuestras fuerzas. Ayúdanos en todo momento y bendice nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oramos a la Virgen también. Nos pide oración Gloria a Morocho. Mañana está de cumpleaños el Espinal. Pidamos por el municipio del Espinal, en el Tolima, para que el Señor bendiga a todos sus habitantes y que la Virgen María los proteja en su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos,
para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les guarde. Amén, amén, amén. Una bendecida noche para todos ustedes. Descansen. Mañana nos veremos en un nuevo capítulo para la gloria de Dios. Hasta luego.